Muy buenas, bienvenidos al primer vídeo de 0R. Es un canal que vamos a dedicar a todo el tema de analítica de datos y programación con R, sobre todo. Veremos si hacemos algo más allá de R o al menos juntándolo con otras herramientas de Python, JavaScript o alguna historia así, pero va a estar sobre todo dedicado a R y a la analítica de datos. Y para empezar, vamos a fusionar los dos grandes mundos, al menos para mí, que son el del automovilismo y esto que os voy a contar de R. En el último vídeo de mi canal principal, el de Abel Caro, en el que hablamos de notas que hemos puesto a los pilotos de Fórmula 1, todas estas cosas, os contaba todas las estadísticas que hemos sacado. Entonces la intención de este vídeo es enseñaros cómo hemos hecho toda esta parte del código. Entonces, os lo voy a explicar lo más al grano posible. Hay varias cosas que se pueden hacer de diferentes maneras, por supuestísimo, como prácticamente todo en programación, pero yo creo que es interesante que conozcáis incluso varios métodos que vamos a ir viendo. Eso sí, lo voy a intentar hacer lo más al grano posible. Así que lo que voy a hacer es enseñaros el código de cómo hemos hecho todas estas cuestiones. Entonces, empezando por el principio, yo siempre separo todo el código por capítulos, por cierto, empezando por una carga, preparación básica de los datos, es decir, importamos todos los datos que tienen esta pinta. Bueno, tenemos aquí algún filtro, pero bueno, seleccionamos todo rápidamente para que lo veáis. Y esto es la tabla principal que hemos exportado en formato CSV, que es como el de tabla básico y así muy normalizado. Tenemos la posición, el piloto, la media, la mediana y luego cada uno de los grandes premios es una columna y por las filas cada uno de los pilotos. Entonces esto está exportado en formato CSV y lo que hacemos es evidentemente importarlo. Luego nos quitamos las columnas de la posición de, bueno, fijaos que pillamos la segunda, que es esta, y luego desde la 5, que es esta. Es decir, simplemente me quedo con el piloto y con cada uno de los grandes premios. Se podría hacer de otra manera, buscando por el nombre de la columna que sea piloto en vez del número 2 y tal. Se podría hacer, por supuesto, ¿vale? Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es leer el campeonato de pilotos, porque en el campeonato de pilotos, que lo tengo por aquí, os lo enseño, tenemos no solo el nombre del piloto, sino también su equipo, que es algo que nos interesa para hacer comparativas entre compañeros de equipo. Entonces, importamos esos datos del equipo, nos quedamos con la columna del piloto y su equipo, le ponemos el nombre que corresponde, piloto y equipo, y luego lo que hacemos es aplicar una función sapply para conseguir que todo lo que tenemos dentro de pilotos se ponga en mayúscula. Es decir, para tener todos los nombres de los pilotos en mayúscula. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, los nombres están en minúscula y aquí el de los equipos también. Y en el CSV principal el nombre de los pilotos está en mayúscula. Entonces, cuando queramos hacer un merge, cuando queramos hacer una mezcla de tablas, necesitamos que siempre tengan lo mismo. ¿Se puede hacer de diferentes maneras? Por supuesto que sí. Si quieres puedes decir, mira, esta columna me la pones como carácter puesto en mayúscula y esta otra también, pero si lo hacemos con esta única línea, lo aplicamos a las dos. Por eso tiene su gracia utilizar esta función. Y luego, eso sí, tened en cuenta que te va a devolver una lista, lo que hacemos es transformarlo a un data frame. Dicho esto, hacemos el merge, como os decía, y como ya tenemos todos los nombres de los pilotos en mayúscula, pues simplemente le tendríamos que dar y se acabó, ¿vale? Es decir, esto pues se ejecutaría sin ningún problema y lo voy a ir ejecutando para que lo veáis. Y luego generamos un data frame con esto que hemos ido importando. Es decir, lo que hacemos es un data frame genérico. Fijaos, si ejecutamos esto, lo que vamos a obtener, os lo pongo aquí para que lo veáis, es un data frame enorme. Es decir, cambiamos totalmente el formato y esto es algo como a la gente le da como cosa, prefieren meter siempre un bucle tipo for o un while o alguno de estos, sobre todo el for, la verdad, y de verdad R está preparadísimo para trabajar con tablas. A ver, otra cosa es que tengáis una tabla de 30 gigas y lo vais a transformar en una tabla de 150. Ahí tened cuidado, puede incluso rentabilizarse separar las tablas en diferentes subtablas o lo que sea, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Lo que hacemos en este caso es transformar la tabla que teníamos inicialmente, que era esta que tenemos aquí, el piloto con su equipo y cada uno de los grandes premios, a esta. Fijaos que lo que hacemos es tener 5 columnas inicialmente, una con el nombre del piloto, otra con su equipo, otra con el número del gran premio, otra con el nombre de ese gran premio que va por países y otra con la nota que le hemos puesto. Es decir, Albon, que pertenece al equipo Williams, en el gran premio número 1, que es el de Bahrein, tiene un 5,5. Albon, en el que pertenece a Williams, en el segundo gran premio, que es el de Arabia Saudí, tiene un 6. Y así con todos los pilotos. Evidentemente hacerlo manual es una locura, por eso lo hacemos de esta manera. Fijaos que la fórmula es muy sencilla. Lo que vamos haciendo es repetir. Lo que hacemos es repíteme al piloto each, ojo, no X veces.
Es decir, cuando utilizamos la función rep puedes poner un each o un times. Si tú pones, por ejemplo, álbum Alonso Sunoda y me lo repites 3 veces, te va a decir álbum Alonso Sunoda, álbum Alonso Sunoda, álbum Alonso Sunoda. Yo no quiero eso, yo quiero que me des 3 veces álbum, luego 3 veces Alonso y luego 3 veces Sunoda, ¿vale? Son nombres de pilotos por si no estáis muy puestos en el tema. Y para eso se pone el each, no se pone el times. Una vez que hacemos eso, ¿cuántas veces lo vamos a repetir? Todas las columnas que haya en el call de nuestra notas raw. Notas raw es esto. ¿Por qué? Pues que fijaos que tenemos 2 columnas que no nos valen y luego el resto sí que son grandes premios. Por lo tanto, como yo lo quiero transformar en esto, tengo que tener el gran premio por su nombre hasta el final, con su número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 24, y álbum lo tengo que repetir 24 veces. ¿Por qué 24? Porque esto tendría 26 columnas, te lo pone aquí, 26 columnas en total, porque son 24 grandes premios, 24 carreras, más el nombre del equipo, más el nombre del piloto. Eso a mí no me interesa, porque yo lo quiero en este formato. Y como yo sé que voy a estar del 1 al 24, yo quiero que lo repitas del 1 al 24. ¿Se podría decir directamente each 24? Por supuesto que sí. Pero si el año que viene, en vez de tener 24 carreras, tenemos 27 o 39, pues me va a resultar bastante más sencillo, porque siempre voy a tener una columna del piloto, siempre voy a tener una columna del equipo y luego el resto puede variar. Esto es una forma de hacerlo un poquito más flexible por si lo vais a utilizar en un futuro, no tiene más historia. Lo mismo hacemos con el piloto que con el equipo, luego tendremos el número del Gran Premio, que lo que tiene que hacer es del 1 al 24 y otra vez del 1 al 24 y otra vez del 1 al 24, por eso aquí utilizamos la fórmula times, no each, porque aquí no queremos que me pongas un 1 24 veces, un 2 24 veces, no, yo quiero que me pongas 1, 2, 3, 4, 5, hasta 24. Y ahora esto no me lo tienes que repetir por cada Gran Premio, porque ahora sí estoy con el número de Gran Premio. ¿Cuántas veces tengo que repetir desde el 1 al 24? Pues como tantos pilotos haya. ¿Por qué? Porque cada piloto tiene que llevar un Gran Premio del 1 al 24, que es desde Bahrein hasta Abu Dhabi. Siguiente piloto, Alonso, pues desde el 1 al 24, desde este hasta este. ¿Coincide? Hombre, pues sí, coincide, ¿vale? Pero la idea es que tengáis en cuenta que es un poco distinto. En este caso lo que hacemos es por el número de filas. ¿Por qué por el número de filas? Porque lo voy a repetir en función de la cantidad de pilotos que haya. Fijaos que yo me vengo aquí a notas raw, que es la inicial, y ¿cuántos pilotos hay? Del 1 al 23. Pues ya está, esa es la cantidad de veces que lo voy a tener que repetir, porque yo necesito del 1 al 24, es decir, desde Bahrein hasta Arabia Saudí, tantas veces como pilotos haya. ¿Cuántos pilotos han participado esta temporada? 23, porque unos han entrado, otros han salido y demás. Pues 23 y ya está. Luego vamos a hacer algún filtro, vamos a quitar cosas, pero para que lo veáis. En el Gran Premio hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de con un seclen que lo que hace es decirte, vale, pues, ¿cuál es el número de columnas de esto menos 2? Tantos grandes premios, vale, pues eso me vas a hacer una repetición de esos elementos estas veces. Y lo que hacemos con el Gran Premio es algo muy parecido, que hay que repetir los nombres de las columnas desde la 3 hasta el final. Me vengo aquí, desde la 3 que es Bahrein hasta la última que es Abu Dhabi, pues esas me las vas a repetir, en este caso, 23 veces, pues 23 veces. Y luego la nota, que ya la nota parece lo más sencillo, pero no, se complica bastante. Yo lo meto todo en una línea, porque así pues queda como más comprimido el código y sabiendo lo que hace, pues no debería haber problema. ¿Qué vamos a hacer? Lo último que hacemos es pasar a numérico. ¿Por qué? Porque lo vamos a deshacer una lista. Y cuando deshaces una lista, es porque tienes una lista que no quieres. ¿Por qué tengo una lista? Porque he utilizado la función strsplit, es decir, sepárame. ¿Qué quiero que me separes? Un apply. ¿De qué es el apply? De notas raw. Entonces vamos a ir en vez de fuera adentro, de dentro a fuera, porque así se va a entender mejor. La función apply, esto es bastante avanzado, pero bueno, la función apply, ¿a qué se va a aplicar? A las notas de la columna desde la 3 hasta el final. ¿Por qué sé que es hasta el final? Porque es desde la 3 hasta la cantidad de columnas que tenga. ¿Que hay 24 columnas? Pues desde la 3 hasta la 24. ¿Que hay 27 columnas? Pues de la 3 hasta la 27. Porque la 1 y la 2, como decía antes, siempre va a ser piloto y equipo. Vale, ¿qué se va a hacer? ¿Por fila o por columna? Pues ponemos un 1 porque es por fila, porque cada fila es un piloto. Entonces yo lo que quiero hacer aquí es decir, vale, pues en el caso de álbum me vas a pillar todos estos valores, toda esta fila desde la 3 hasta el final y me lo vas a poner aquí vertical. La siguiente, ¿cuál va a ser? Pues lo mismo pero de Alonso y luego lo mismo pero de Berman. Es decir, yo quiero una columna que contenga
esta fila, luego esta fila, luego esta fila y así sucesivamente. Entonces lo que hago es un apply y lo que hago es un paste con collapse. Ojo, no sep, sino collapse. Es decir, cuando utilizamos la función paste, tú le puedes decir si quieres que estén todos juntos o que te los separe. Vamos a resumirlo de esta manera. Entonces, yo lo que quiero es que los una separados por un espacio. Entonces, lo que voy a hacer es toda esta fila me la vas a dar pegada separada por espacios. Ahora, lo que hago es separarla. Yo tengo como una cadena enorme que tiene muchos números separados por espacio. Y ahora con str_split yo le digo, vale, sepáramelo por espacio. Y ya tengo todos los números separados. Pero eso es una lista. Entonces lo que hago es decirle, oye, deshazme esta lista y dámelo como un vector normal. Perfecto. Pues eso resulta que no es numérico. Y lo que digo, vale, pues esos numeritos que ya he separado y demás, me lo das como numérico. Esta fila de código es bastante avanzada, pero sí que es interesante que la conozcáis. Por supuesto, el str_split pertenece al str_split, porque yo pego toda la fila separada por un espacio y luego le digo que me la separe por el espacio, ¿vale? Es decir, para pillarla así y luego separarla, la transformo a vector y la transformo en numérico. Dicho esto, ya tenemos nuestras notas bien preparaditas y ya la tendremos de esta manera. Y ahora es espectacularmente fácil porque podemos utilizar la función aggregate todas las veces que queramos. Que aggregate es como agrupar. Es decir, le puedes decir, dame la media según el piloto, dame la media según el equipo, dame la media según el gran premio. Puedes hacer todas estas cosas y es realmente lo que hacemos, ¿vale? Se puede utilizar, por ejemplo, la función summary, filtrarla un poquito, pero lo vamos a hacer manualmente. Carreras clasificadas, ¿qué es lo que hacemos? Le digo, oye, lo que yo quiero agrupar o resumir es la nota de los pilotos. ¿Por qué le meto NA omit? Porque eso lo que nos dice es, si tú tienes, por ejemplo, el Gran Premio de México de Albon, pues como veis es un NA, yo esta no la quiero. Entonces lo que hago es que me pillo esta tabla y todo lo que contenga un NA en algún sitio, me lo cargo. Todas esas filas van para afuera. Entonces ya no me va a calcular nada que tenga que ver con eso. Y si yo me las quito, ya le puedo decir que me digas la longitud. Es decir, me vas a decir las notas, aunque en este caso si es nota o es otra cosa, da igual, y me lo vas a agrupar por piloto. Y para que ya se llame así, le tienes que decir en el by, es decir, ¿qué es lo que tú quieres agrupar? Las notas. ¿Por qué variable? Por la del piloto. NaOmit notas piloto. Y una vez que tienes eso, ya le dices, vale, ¿y qué función quieres aplicar? Y en mi caso yo le digo longitud, porque yo lo que quiero que me diga es cuántas hay. Entonces lo que va a hacer es, en el caso de Albon, se va a cargar, por ejemplo, esta que tiene NA, esta que tiene NA, esta que tiene NA, esta que tiene NA, y va a decir, vale, piloto, ¿cuántas veces aparece? Pues si son 24 y se ha quitado 4 filas, pues son 20. Y ya tengo esta función perfectamente. Y eso te lo hace para cada una de ellas. Entonces, si hacemos esto, fijaos que te dice cuántas veces aparece cada uno. Albon 20, Alonso 23, Berman 3, Bottas 24 y así para todos los pilotos. Y luego hacemos lo mismo con la mediana, la media, la mediana, el mejor piloto, el peor y demás. Bueno, el mejor piloto no, la mejor nota de cada piloto y demás. ¿Cómo hacemos eso? Pues por ejemplo en la media, oye, yo lo que quiero es una estadística o aplicar la función a la nota. ¿En función de qué? En función del piloto. Vale, pues lo que va a hacer es, vale, primero Albon, luego Alonso, luego tal, luego tal, luego tal. Y a eso, esa mini tabla que se crea, selecciona la columna que tú le has dicho, la de nota. ¿Y qué va a hacer? La función media. Es un poco más complejo, por eso le meto función X, que es a la columna de ese mini data frame que yo me he creado solo para cada piloto, y le hago redondeo de la media quitándole los NAs, porque si no, da error. Lo puedes hacer directamente con lo del NaOmit, también se podría hacer, pero que sepáis que requiere como un pasito más para quitarlo lo del NaRm. Es decir, esta X que ponemos aquí, después de la función, lo que hace simplemente es pillas ese subdata frame con la columna seleccionada, y a esa columna seleccionada le va a hacer la media quitando los NA y me lo va a redondear a 2. Y de esa forma, cuando ejecute esto, pues ya voy a tener la media de la nota de cada piloto. Y lo mismo con la mediana, con el mejor piloto, peor piloto y demás. Y luego lo que tenemos que hacer es un super merge. Es decir, hacemos un merge de esto, que es lo que teníamos al principio, con la media. El resultado hacemos un merge con la mediana. El resultado hacemos un merge con el mejor piloto. El resultado hacemos un merge con el peor piloto. Y para que eso se pueda hacer así directamente, aunque hay otros métodos por supuesto, tienes que
hacer esto de ir metiéndole exactamente cuál es el nombre. Porque fijaos que yo lo que hacía es decir, oye, me lo vas a organizar por piloto, pero no le decía directamente esto, sino que yo le metía una lista en la que había una variable que se llama piloto que corresponde a esto. Entonces, como yo ya le he dicho que se va a llamar piloto porque se lo he puesto aquí, ya va a pillar piloto. Entonces, el resultado de esto, bueno, o de la media que hemos visto antes es piloto, media. ¿Por qué? Porque aquí pone piloto. Bueno, en este caso era la media, o sea que es aquí. Y la segunda columna es media porque esta es una lista que se llama media. Y de esa forma él lo entiende y ya no hay que liarse. Y luego podemos hacer exactamente lo mismo, pero en vez de agrupar por piloto, vamos agrupando por equipo. Y si ejecutas todo esto, pues te va a dar exactamente lo mismo. Te va a dar todas las estadísticas por equipo. De Alpine, la nota media de sus pilotos es un 6,19, la mediana es un 6, la mejor un 9, la peor un 3,5. Y luego esto, pues tú te lo puedes abrir donde tú quieras. Puedes poner incluso view aquí. Y si te abre, ya lo puedes ordenar en función de la media, de la mediana, para arriba, para abajo, del mejor, del peor, lo que tú quieras. Y así ya tienes una estadística. Más estadísticas que son bastante más avanzadas. Vamos a calcular los cuartiles. No tiene mucha más historia, hacemos un aggregate, lo que pasa que le aplicamos lo del cuartil, es la función que vamos a aplicar. Igual que antes, no me entretengo más, le damos aquí y como veis ya tenemos los cuartiles. Ya se nos queda automáticamente un data file, el 0%, el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Si hacemos un merge con las estadísticas que teníamos antes, como tenemos la variable que se llama piloto y aquí también la teníamos, estadística piloto, al hacer el merge, fijaos, se fusiona todo lo que teníamos antes, que era hasta aquí, con todo lo nuevo que es hasta aquí y no tendríamos historia. Y ahora sí viene algo interesante que es la racha de 5. Esto hemos utilizado un bucle for. A mí me parece más elegante no utilizar los bucles, sino utilizar unos data frame creando columnas e historias, pero hay veces que es incluso más fácil entenderlo, ¿vale? No es que esté mal, ¿sabes? Mientras funcione podríamos decir que está bien, lo que pasa es que luego pues, se puede ser más cutre, puede dar más fallos en función de cómo lo hagas, aunque te funcione. Entonces hay que intentar ser lo más elegantes posibles. Dicho esto, lo que voy a hacer es recorrer cada uno de los pilotos, es decir, for piloto, que es una variable auxiliar, en unique pilotos, que es esto, porque si os fijáis, notas, voy a utilizar la función head para enseñarlo solo al principio. Fijaos que era piloto, el equipo, el número de GP, el nombre del gran premio y la nota que tenía. Pues me vas a pillar, ¿cuáles son los pilotos que hay? Pues la función unique te quita los duplicados, por lo tanto te da todos los pilotos que hay. Vale, pues de eso vas a ir recorriendo piloto a piloto y lo primero que voy a hacer es pillar la nota que han obtenido quitándole los NA. Entonces, si piloto es, por ejemplo, el piloto Joe, pues si hacemos así, tenemos todas las notas de Joe. Es el número de filas mayor que 5, porque hay algunos pilotos que solo han participado en 3 carreras y yo quiero hacer rachas de 5 carreras. Por lo tanto, si la racha es, o sea, si el número de carreras en las que ha participado es mayor que 5, lo podemos hacer, o igual que 5 también. Pero bueno, si son 5, hablar de racha tampoco tendría mucho sentido, por eso pongo 6. Entonces, ¿es mayor que 5? Vale, sí, entonces vamos a hacer. Y ahora lo que hacemos es recorrer todos los grandes premios. Si os fijáis en esto, lo que vamos a hacer es la racha de 5 carreras, es decir, calcular la media. ¿Tendría sentido una racha de 5 carreras cuando íbamos por la tercera? No, tiene sentido a partir de la quinta, porque lo que vamos a hacer es una racha de las últimas 5 carreras. Esto se podría hacer de las últimas 3, de las 10, de las que vosotros queráis, pero ahí estaría. Tenemos que empezar por la 5, por lo tanto vamos desde la 5 hasta el número de filas que haya. Este es nuestro data frame actual, por lo tanto tendremos que ir desde la quinta, que ojo, no es China porque es 1, 2, 3, 5, porque en la 4 no se le puso nota, pues será desde esta, que es la quinta fila, hasta el número de filas que tenga, hasta el final. Y lo que vamos haciendo es calcular, vale, en Miami, ¿cuál es la media? Pues, o ¿cuál es la media de la racha? Pues esta, más esta, más esta, más esta, más esta, entre 5. En vez de hacerlo así, calculamos directamente la media y la redondeamos. ¿Cuál es la racha? Pues notas piloto, que es un data frame que hemos creado tal que así. Ahora lo que vamos a hacer es añadir una nueva columna con la racha. Claro, si en estas 4 primeras no hay, tú no le puedes dar un vector para crear una columna que sea más corto que el número de filas. Tiene que encajar perfectamente aquí, desde la 1 hasta la última. Entonces hay que rellenar estos 4 con
NAs al principio. Entonces lo que haríamos sería notas piloto desde el IDGP hasta este van a ser tantas. Desde el IDGP-5 hasta el IDGP y me das la nota. Es decir, del data frame de notas piloto tal, desde la 5 hasta atrás, de la columna notas, me calculas la media y me lo redondeas. Y así vamos completando todo esto, ¿vale? Si es el primero, pues se crea como tal. Si no es el primero, pues se añade a continuación, ¿vale? Esto porque yo lo hago de esta forma para crear un data frame final que es así, ¿vale? Con la racha de cada uno. Y luego lo que hago con esto es que lo añado al que teníamos antes, que era el notas, ¿vale? Y así vamos calculando la racha. Puede parecer más difícil que lo que es. Y luego, para calcular la mejor racha de cada uno, como ahora ya tengo una columna en la que tengo la racha de las últimas, si te vienes aquí a Hungría, este número es la media de las últimas 5, es decir, de todas estas. Perdón, un poquito menos. De esta sería 1, 2, 3, 4 y 5 hasta aquí. Pues ahora lo que hago es calcular la mejor racha con un aggregate de, oye, la racha 5, que es la media de la racha 5 por piloto y me calculas el máximo. Esa es la mejor. ¿Cuál es la peor? Pues peor racha, tal, y me das el mínimo de esta columna de aquí. Y luego podemos hacer comparativa entre compañeros de equipo, que yo lo que haríamos es algo muy parecido, pero vamos restando la nota de uno menos la nota del otro. Esto ya sería bastante más complejo además, pero lo intentamos explicar rápidamente porque además, bueno, no es lo último, pero casi. Creamos un data frame. En vez de estar comprobando, oye, este es el primero, te creas uno vacío y a ese no le haces caso, incluso luego lo puedes eliminar. Es decir, tienes dos métodos. Si vas a hacer un for de ir recorriendo cada gran premio y luego en cada gran premio ir recorriendo cada equipo, puedes o te creas un data frame y vas metiendo todo debajo, o compruebas si es el primero y si es el primero lo creas y si no es el primero lo pegas debajo. En este caso lo hago así, simplemente para que lo veáis. Tengo la comparativa global y la comparativa por gran premio. Cada vez que es un nuevo gran premio, la comparativa del gran premio se tiene que reiniciar. Es decir, vuelvo a crear un data frame con estas columnas especialmente diseñadas, aunque estén vacías. NA, 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 NA. ¿Vale? Entonces, si el número de filas es igual que 2, en este caso es falso. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué equipo es. El equipo Red Bull Racing en el Gran Premio de México. Aquí solo evaluamos a uno de los dos pilotos, pues esto sale que es falso. Por ejemplo, voy a cambiar el equipo y voy a poner que el equipo es Ferrari. Pues si hacemos esto... Uy, que me faltó el 2. Sí. ¿Por qué? Porque hemos evaluado a los dos pilotos. Entonces lo que hago es decir, vale, notas equipo va a ser esto de aquí. Fijaos. Filtro y yo digo, vale, pues me das de todas las notas, que recordad que notas era todo el data frame este enorme, de todos estos, me das los únicos que en el Gran Premio sea México y que en equipo sea Ferrari. ¿Cuál hay? Pues estos dos. Uno para cada piloto. Sainz del equipo Ferrari en el Gran Premio 20, que es México, tuvo un 10. Leclerc del equipo Ferrari en el 20, que fue México, tiene un 7,5. Pues así estaría. Si uno de los dos no se ha evaluado, o ninguno de los dos, el número de filas de esto no va a ser 2, va a ser 0 si no hemos evaluado ninguno, o va a ser 1 si solo se ha evaluado uno de los dos. Entonces no tendría sentido la comparativa, tiene sentido cuando están los dos. Entonces añadimos este if, este comprobante primero. Si es así, pues guardamos lo de notas equipo de esta forma y ahora hacemos un data frame. ¿Cómo va a ser este data frame? Pues fijaos que lo único que hacemos es equipo, GP, pareja y diferencia. Muy importante. Siempre ordenar alfabéticamente. Por eso tenemos aquí este pequeño lío. Lo que hacemos es un paste de ordenar esto. Fijaos que esto, notas equipo piloto, pues es Leclerc y Sainz. Pero a lo mejor Sainz no participa en un gran premio por lo que sea, participa otro piloto y luego a lo mejor es al revés. Entonces si lo ordenamos alfabéticamente el orden siempre va a ser el mismo, porque Leclerc-Sainz no es lo mismo que Sainz-Leclerc, a eso me refiero, ¿vale? Entonces para evitar confusiones lo hacemos así y pegamos separado por un guión esta columna que es la de piloto, que sería Leclerc-Sainz, ordenado, por eso le he metido lo del sort. Y luego diferencia nota es la nota del primero alfabéticamente menos la nota del segundo alfabéticamente. Notas equipo, ¿qué fila? La que tiene
si ordeno el piloto número 1. El piloto es el piloto número 1 alfabéticamente, menos la nota de si ordeno alfabéticamente el piloto número 2. Eso sería esa línea de código. Si tenéis cualquier duda, cualquier historia rara y tal concreta, me lo podéis poner en comentarios y lo vemos, ¿eh? Y ahora bien, voy a pegar comparativa GP con eso. ¿Qué voy a obtener al final? Pues, bueno, es que no lo he encontrado porque no lo creé aquí. Ahora lo creo, me creo este data frame y ahora ya sí lo puedo pegar aquí. Y ahora, este bucle se va a repetir, bueno, en este caso, Ferrari México, Leclerc Sainz. Diferencia nota menos 2,5. La de Leclerc menos la de Sainz es menos 2,5. Significa esto que Carlos ha tenido 2,5 puntos por encima de Leclerc. Si fuese Leclerc por encima sería un número positivo, porque si Leclerc es un 10 y Sainz un 8, el resultado 10 menos 8 son 2. Ahora, si es un 8 y un 10, el resultado serían menos 2, ¿vale? Por eso ya simplemente con el signo sé quién está por delante. Para cuando hagamos las medidas y todo eso, que lo hacemos justamente después, ¿vale? Entonces vamos pegando así para cada gran premio, para cada equipo, y luego hacemos una comparativa final. Voy a ejecutar el bucle entero para que se vea el resultado, y ahí estaría un merge de resultado en función de la pareja y me das la media. Y eso lo mezclo, bueno, lo fusiono con la cantidad de veces que hemos encontrado esa pareja. Si ejecutamos esto, ¿qué tendríamos? En este caso es que no lo hemos ejecutado entero, pero bueno. Alonso y Stroll, bueno, vamos a hacerlo. Claro, que al estar ejecutando, volviendo para atrás y tal, a veces aparecen estas cosas raras. Lo que vamos a hacer es darle aquí. Ahí está. Comparativa final. Ahí está. Albon Colapinto, el resultado es menos 0,25, es decir, 25 décimas a favor de Colapinto en 4 grandes premios que se han enfrentado. Albon y Sargent, 2,15 puntos a favor de Sargent en 13 grandes premios que se han enfrentado. Alonso Stroll, 2,2 puntos, y luego esto, pues tú te puedes venir aquí y lo ordenas como tú quieres o simplemente haces un view para tener la pestaña, para tenerlo en una pestaña de estas aparte y poder ordenar por resultado, por cantidad de grandes premios, lo que sea, ¿vale? En este caso, ¿cuál es la mayor diferencia? Pues entre Alonso y Stroll, que es 2,2 casi. La menor diferencia no es esta, sino la que más se acerca a cero, que en este caso sería entre Ricciardo y Tsunoda. Y luego ya tendríamos algo que es la evolución de las notas. Ya con esto terminamos, que suficientemente largo está quedando. Lo que hacemos es, para cada piloto, nos quitamos los NA por supuesto, y lo que hacemos es ir acumulando la media. Ojo, importante, primero, como lo que vamos a hacer es ir viendo cómo va evolucionando a lo largo de las temporadas, es importantísimo, una vez que hacemos esto, bueno, ya se ha ejecutado, es ordenar, porque puede ser que el número de gran premio, al hacer un NA omit, se pierda. Es decir, veis que esta fila, si haces así, en este caso es que no hay ningún NA omit, pero si ejecutas esto incluso aunque no haya ninguno, fijaos que el número de gran premios se ha desordenado. 10, 11, 12, 13, llega al 24 y luego 6, 7, 8. Esto es importantísimo, porque lo que habría que hacer es primero ordenarlo para tenerlo bien ordenadito y luego ya así hacer un cum sum, que es decir, una suma de los valores acumulados. Y a esa suma de los valores acumulados se le divide la cantidad de grandes premios que hay. Es decir, si tú haces una suma acumulada, ¿qué te va a pasar? Pues que es, primero sacaste un 6, luego un 5, pues un 6 más un 5 son 11, luego un 4,5, pues más 4,5, 15,5, luego otro 4,5, pues luego 20 y así. Pero claro, aquí llevabas una carrera, la media es esto entre 1, aquí llevabas 2, la media es esto entre 2, aquí llevabas 3, la media a este punto es esto entre 3. Y de esa forma consigues hacer una acumulada. Y luego lo que haces es lo de antes. Si es la primera, la media acumulada es la del piloto. Si no es el primer piloto, pues me pillas lo de antes con todos los anteriores pilotos y le pegas debajo la nueva. Y luego incluso puedes añadir esta función para hacer un plot y tenerlo como lo ves aquí. Vas viendo cómo ha ido evolucionando. Al final se estabiliza y la media total es el punto final. Como ves, en este caso, por ejemplo, Russell, pues empezó más flojo, pero poco a poco fue subiendo su media. Es decir, que en cada gran premio iba sacando buenas notas y su media iba sumando hasta que al final la media después de 24 grandes premios es esta, sea la que sea, ¿vale? Y como veis, un código bastante completito con muchas cosas, que es un código bastante avanzado, pero no os preocupéis porque ya en el canal iremos explicando cada una de estas funciones, cómo funcionan. Así que espero que este estreno del canal no os haya saturado demasiado y nos vemos muy prontito con más contenido relacionado con R, de análisis de datos y todas estas cosas.